Bueno, vista ya toda la paramenta ya de fuerza, sea de fuerza de mando, vamos ya con la parte final, que sería lo que nos queda por ver. Alguna idea sobre la seguridad de máquinas que nos marca la normativa que debemos de cumplir en los circuitos de mando y de fuerza de las máquinas. El marcado de los conductores, cómo se suele realizar, y una parte final sobre el motor, ¿no? Tener alguna idea de cómo funcionan los motores, para ver luego, que haremos sobre todo en taller, los circuitos para alimentar los más comunes, ¿no? El arranque directo, la inversión de giro, todo eso. Bueno, hay una norma de seguridad de máquinas que nos da alguna idea sobre cosas que debemos de cumplir. ¿Vale? Os habla ahí de normas internacionales. Una de las partes más importantes que consideran esa norma es el circuito de mando. ¿Vale? Nos da también idea, por ejemplo, de los colores que tienen que tener los cables y un poco detalles de cómo tengo que construir la máquina. Nos habla sobre todo en el diseño de tener en cuenta dos cosas: la fiabilidad de los componentes, es decir, capacidad de que aguanten toda su vida útil en perfectas condiciones. Todo va encaminado en línea con la seguridad, claro, como manda la propia norma, ¿no? Y para ayudar en la seguridad, pues los resguardos, todo lo que sean equipos de contactos o elementos relacionados con la protección, tienen que estar en perfectas condiciones hasta el final de su vida útil. Y también realizar las interconexiones entre los mismos adecuadas para evitar fallos. Es decir, bueno, vamos a ver ahora cómo muchas veces vamos a utilizar medidas de protección redundantes para poder asegurar que ante el fallo de un componente seguimos teniendo otro elemento de seguridad que me va a proteger. Bueno, respecto al circuito eléctrico de la máquina, debemos asegurarnos de varias cosas, ¿no? Dice, ante un defecto accidental en el circuito de mando, ante un defecto no se producirá la puesta en marcha intempestiva de elementos móviles de la máquina. Lo que estábamos haciendo con el contacto cerrado, por ejemplo, del térmico, va en esa línea, ¿no? Hay un defecto, una sobrecarga en este caso, cortamos el circuito de mando para que, si se rearma automáticamente el térmico, hay térmicos que no tienen ese botón de rearme que tenemos en los de Schneider, ¿no? Que utilizamos en el taller. De hecho, alguno lo debe de tener. El modelo más antiguo, por ejemplo, en cuanto se enfría, se rearma él solo. Entonces, para evitar que la máquina se ponga en funcionamiento, paramos el circuito de mando, forzamos la detención. También tenemos que asegurarnos que ante un fallo podemos parar la máquina. Os dice que no producirá la imposibilidad de paro de la misma. Siempre tenemos que tener algún dispositivo que me permita detenerla. Y también la eliminación de las protecciones en los elementos móviles de la máquina. Es decir, tenemos que asegurar que un fallo o un defecto no me va a eliminar las protecciones de la máquina. Vale. La variación o la interrupción de la alimentación tampoco producirá un arranque intempestivo de la máquina al restablecerse la alimentación. Y las órdenes de parada tendrán prioridad siempre sobre las de marcha. Órdenes de parada siempre prioritarias. Vale. Que por otra parte ya lo vimos con esas primeras prácticas cuando hacíamos los dos circuitos con marcha prioritaria y paro prioritario. Os fui diciendo y fuimos comentando en el taller cómo teníamos que hacer siempre la parada prioritaria. ¿Vale? El otro lo hicimos para que veáis que puedo obtener un circuito que funciona casi igual, excepto por ese detalle, pero que por seguridad no deberíamos nunca de hacerlo. Bueno, esto luego es la realidad, y alguno pues lo estará viendo en el taller mecánico, ¿no? Cuando va, que luego las máquinas, todo esto, con el paso del tiempo, se puentean protecciones, se sustituyen elementos por otros que no tienen el mismo tipo de utilización, etcétera, etcétera. Y todas estas características de seguridad se van mermando. Aquí alguna máquina que vino donada por una gran empresa que cerró en Oviedo, pues tenían protecciones puenteadas casi todas. Protecciones que van fallando, y para sacar el trabajo del día adelante, pues lo que haces es puentearla y, bueno, sigues trabajando. Sigues trabajando en condiciones de seguridad pues bastante más precarias. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta, que desde la fase de diseño de una máquina, o si se está en mantenimiento de una máquina, que pues hay que tener en cuenta el garantizar todas esas cosas, ¿no?, en el circuito eléctrico.
Bueno, también nos dice que es muy importante tener presente en relación al circuito de mando los siguientes puntos. Vale. La alimentación del mismo se realizará preferentemente a través de un transformador. Esto ya lo comentamos también, nosotros no lo estamos utilizando por economía un poco de materiales en el taller y porque no es práctico a la hora de trabajar, pero en un circuito, por ejemplo, como lo que nosotros utilizamos de mando a 230, aunque sea 230, pues un transformador en medio no estaría de más, es lo que se suele poner. Es mucho más típico poner el transformador y hacer un mando, por ejemplo, a 24 voltios, ¿no? La diferencia, la ventaja de trabajar a 230 a 24, bueno, las dos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Siempre que reducimos la tensión, si tengo circuitos con tiradas de cable muy largas, voy a tener problema con las caídas de tensión. En un circuito a 230 de mando no voy a tener ningún problema nunca con ninguna caída de tensión, a no ser que vaya muy estrechín con el cable, muy limitado, pero bueno, no suele ser. 24 para trabajar es una tensión mucho más segura porque estoy dentro de ese rango que marca el reglamento, ¿no? De tensión de seguridad y demás. Entonces, bueno, todo tiene sus pros y sus contras. No se emplearán autotransformadores, nos dice. La diferencia entre el transformador y el autotransformador es que el autotransformador tiene parte del circuito eléctrico en común, con lo cual no me da aislamiento nunca un autotransformador. Un autotransformador es un bobinado del cual sacamos una toma intermedia como secundario del transformador. ¿Vale? Entonces, parte de la energía se transmite por el campo magnético, pero parte también es conducida directamente por el circuito. Vale, no me aísla en ningún caso un autotransformador. Se conectará a tierra. Esta tierra puede ser separable para permitir comprobaciones, es decir, la salida de ese transformador lleva una conexión a tierra. Los elementos de mando se conectarán con un extremo al polo que está conectado a tierra, que hará nuestras veces ahora en ese circuito de neutro, ¿no? Entre comillas. Los contactos de mando se conectarán al otro polo del circuito. Es decir, seguimos el mismo esquema que seguimos en una instalación conectado a una red eléctrica normal. Es decir, ponemos todas las interrupciones en la fase porque el neutro nunca puede ser interrumpido, ¿no? Todos los receptores van directamente conectados al neutro. Aquí, pues todos los receptores van a ir conectados directamente al polo de salida que está conectado a tierra. Resumiendo, os dice ahí, una avería en el equipamiento no tiene por qué comportar riesgos o daños materiales. Los riesgos deben prevenirse adoptando las medidas pertinentes. Os habla ahí de la norma, ¿no? Que hace referencia a unas medidas que vamos a comentar ahora, en caso de avería. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? ¿Qué cosas hay que contemplar? Ante una avería, pues la utilización de técnicas de conexión y componentes de probada eficacia. Pone la figura, bueno, lo va detallando ahí con unas figuras, ¿no? Ahí os habla vamos a hablar de algunas técnicas de conexión que tenéis ahí. Todas las funciones de conexión deben encontrarse en el lado no conectado a tierra, que lo acabamos de comentar. Deben utilizarse dispositivos de conexión con contactos de apertura positiva, que vimos el otro día. Que no hay que confundir con contactos maniobrados positivamente, funcionamiento en modo positivo, que también habíamos visto la diferencia. La parada debe realizarse mediante desexcitación, seguridad contra rotura de cable, es decir, cuando está funcionando el componente lo tenemos que tener alimentado. Cuando deja de funcionar le quitamos la alimentación. De esa manera, si se nos rompe un cable, la máquina se va a parar, es lo que se pretende. Deben adoptarse medidas de conexión de circuito que eviten al máximo posible los estados de servicio accidentales en caso de avería. Bueno, que ya lo habíamos comentado antes también, ¿no? Conexión de todos los conductores activos al aparato que debe controlarse. Y debe establecerse la conexión a masa de los circuitos de protección. Son medidas a contemplar en cuanto a las técnicas de conexión, ¿no? La manera en la que conecto el circuito. Voy a tener en cuenta también el principio de redundancia, es decir, de tener o ir sumando sistemas adicionales para asegurar que todo está bien protegido. Es decir, mientras más medidas ponga, pues ante el fallo de una voy a tener siempre otra. Y la diversidad es utilizar elementos con principios funcionales o tecnológicos distintos a la hora de proteger también. Vale, algunos que sean de tipo mecánico, de tipo eléctrico, puedo combinar. Lo que hacemos, por ejemplo, con el arranque con inversión de giro, en el enclavamiento es precisamente eso de ahí. Te ponemos un enclavamiento mecánico, que tiene un principio de funcionamiento puramente mecánico, para que no entren los dos a la vez, y además le añadimos un enclavamiento eléctrico, que tiene un principio de funcionamiento distinto, ¿no? Es
cortar alimentación al receptor que queremos que sea incompatible con él. Hacemos una incompatibilidad. Bueno, respecto a la diversidad, que es esta otra figura de aquí. ¿Vale? Aquí nos pone, bueno, el resguardo como el que vimos el otro día, ¿no? Con un contacto abierto, con un contacto cerrado que corta uno, otro cerrado que corta otro, y a la máquina me van los contactos de esos dos relés. Este tipo de conexiones se engloban ya unos componentes que es lo que llamamos los bloques de seguridad, ¿vale? Donde yo le puedo meter todas esas condiciones de seguridad, resguardos y demás, y él me da una salida para el circuito de mando que yo quiero utilizar. Existen también en los autómatas ese tipo de bloques, para recibir esas entradas de seguridad. Bueno, diversidad funcional mediante combinación de contactos de apertura y contactos de cierre. Diversidad de aparatos mediante la utilización de distintos tipos de aparatos. En este caso, distintos tipos de contactores auxiliares o de relés. Dispositivos de protección abierto, circuito de retroceso y dispositivo de protección cerrado. Y por último, en cuanto a pruebas de funcionamiento, el correcto funcionamiento puede verificarse manual o automáticamente. Tiene que hacer una serie de pruebas, de protocolos de prueba del circuito con diferentes situaciones de fallo para ver cómo responde el circuito, ¿no? Si me protege bien. Bueno, esto es la idealidad también de la norma, Luego ya os digo que veréis que cuando intentáis aplicar esto realmente a algo que ya está funcionando y que lleva tiempo, pues vais a ver deficiencias de este tipo. Ante una revisión, por ejemplo, de mantenimiento de seguridad de máquinas, pues esto sí que habría que tenerlo en cuenta y habría que tender a mejorar o a ir añadiendo todas estas mejoras a las máquinas. Bueno, más cosillas. Identificación de bornes y conductores. Nosotros no lo estamos haciendo todavía, lo haremos más adelante. En segundo se va a trabajar en el módulo de segundo más con este tipo de identificación. En un cuadro real, sobre todo si la instalación es grande, pues tenemos que marcar los conductores, ¿no? Va a ser una ayuda tanto para la fabricación como para luego el posterior mantenimiento de esa instalación. El poder tener cada conductor perfectamente identificado y referenciado. Esto es mucho más efectivo si además va acompañado de un esquema. En los cuadros hay veces que hay lo que se llama el portadocumentos o el portaplanos y ahí vais a tener un esquema del cuadro, sobre todo si es un cuadro de automatismo y es complejo, con las interconexiones que hay entre los componentes. Hay dos maneras principalmente de marcar los conductores, que son por potencial o por conductor. La que nosotros vamos a hacer aquí va a ser la de potencial. La de potencial consiste en que todos los conductores, aunque sean cables físicamente distintos, que están conectados al mismo potencial del circuito, van a llevar siempre el mismo número. Es decir, en el circuito de mando puedo tener, por ejemplo, el neutro que tenga el número 23. Yo automáticamente sé que todos los cables que entren en un componente y tengan una etiqueta que ponga 23, todos son el neutro. Y todos deberían de estar unidos directamente en ese cuadro. Es decir, si yo voy a timbrar el cuadro con el polímetro en continuidad, todos los 23 me deberían de dar continuidad. Y a su vez no me deberían de dar continuidad con otros cables que tengan un número distinto de 23. ¿Vale? Eso va orientado sobre todo ese tipo de numeración para un posterior mantenimiento de la instalación, incluso sin esquema. Por el número tú sabes qué bornes están unidos entre sí, sin necesidad de quitar una tapa ni de tocar absolutamente ningún cable. Ya visualmente puedes tener una idea de cómo es el circuito que tienes delante. Y luego hay otro método, principalmente, que es el de por conductor, que ahí lo que sí se hace es numerar físicamente cada conductor. Cada conductor, que es un tramo distinto de cable, lleva un distinto número. Eso va más orientado a la fabricación. Cuando se está, por ejemplo, fabricando cuadros en serie y una empresa que fabrica a lo mejor, pues no sé, 20, 30, 50 veces el mismo cuadro, pues facilita bastante el tener numerado cada conductor. ¿Por qué? Porque puede haber ya una fase de precortado, alguien que corte los cables justamente a la medida, va a tener un analista con todo el cableado, con las numeraciones, distancias, secciones, y entonces el cable al montador del cuadro se le da preparado. Él ya los va a numerar, ya va a tener en la lista el número que les tiene que poner a cada uno y demás. Eso va más orientado a hacer el proceso de fabricación ágil cuando hay que fabricar muchas veces el mismo cuadro, porque te va a permitir el que el montador esté trabajando a una velocidad mucho mayor.
Los cables ya van a encajar perfectamente en el recorrido que tienen que hacer por la canaleta, etcétera, etcétera. Es menos claro a posterior para mantener, claro, tiene el inconveniente que ahora ya el número no me indica nada en el cuadro, ¿no? Más que físicamente un tramo de cable. Necesitaría del esquema pues para poder ya relacionar números con partes del esquema funcional. Los sistemas que hay en los fabricantes son muy diversos. Tenemos desde las anillas de goma o de plástico que se encajan en el conductor o se hace pasar el conductor a través de ellas. Para manguera tenemos sistemas con brida, etiquetas que se pueden imprimir. Muchos fabricantes pues tienen impresoras adecuadas para su producto, para las etiquetas que te venden, para que puedas ya imprimirlas directamente. Hay también termorretráctiles que se pueden imprimir y luego aplicando calor, son estos manguitos de goma que aplicándoles calor se ajustan a la sección del cable, ¿no? Se utilizan mucho para terminaciones con terminales, punteras y cosas de estas. También se pueden marcar y también se pueden utilizar como elemento de marcado. Es realmente bastante diverso, el tipo de material que hay para poder hacer esto. Luego tenéis también, en cuanto al marcado, el marcado normalmente es numérico. Se suelen distinguir o se pueden distinguir en la parte de fuerza los conductores de alimentación al cuadro, como línea 1, línea 2, línea 3, P para el de protección y N para el neutro. Y luego se va a seguir una numeración desde 1 números enteros, ¿no?, en adelante hasta donde te llegue. Normalmente se suele hacer a la hora de numerar en el esquema más o menos en orden, aunque hoy en día pues, los programas de CAD lo numeran automáticamente, lo suelen hacer más o menos de manera ordenada. ¿Vale? Luego a la hora de numerar las bornas, sí que con las bornas hay que hacerlo de izquierda a derecha y bueno, ¿vale?, en orden para que me queden todas de manera correlativa. Los cables en el propio esquema de arriba a abajo, izquierda a derecha, suele ser la manera más habitual de ir numerando. Todo esto en la documentación se va a acompañar de un plano que se llama el plano de borneros o los planos de borneros y ahí vais a tener una relación de las bornas con su numeración, es como una tabla, me parece que hay una por aquí en los apuntes o eran los del otro curso, bueno, no está. Es una tabla donde tenéis los números de bornas y tenéis el cable, el conductor con la numeración del conductor que entra. Normalmente se pone también la sección de cable y demás. Si va agrupado como una manguera, se señala la manguera a la que pertenece. Las mangueras llevan la numeración, llevan la marca W, así como el bornero lleva la X, las mangueras llevan la W. Así se puede saber también en qué manguera vas a tener. Aquí tenéis, por ejemplo, alguna foto con algún ejemplo de numeración de esas mangueras, ¿no? Con la W. Mangueras llamamos a lo que es propiamente un cable multiconductor o simplemente conductores agrupados con una brida, ¿no? Con cualquier otro tipo de elemento, con las espirales estas de plástico o con lo que sea. ¿Ves? Ahí tenéis un sistema basado en etiquetas. Este que tiene pinta de ser termorretráctil. Os marca también el número de bornero, ¿no?, el que va en este caso. El número de bornero, o la marca del bornero, mejor dicho. El sistema de anillas que tenéis aquí, sistemas basados en etiquetas con brida. En este caso este de aquí es un portaetiquetas o tiene pinta de ser un portaetiquetas. Imprimes en papel y metes la etiqueta dentro. Los hay que se pueden imprimir directamente. Bueno, hay muchos tipos, ¿eh? Bueno, os lo va contando y los retráctiles en frío, etiquetas, láminas de poliéster. Hay, por ejemplo, aquí, esto por ejemplo son láminas de esas para marcar cable, ¿no?, para marcar manguera. Tienen un par de hendiduras para meter un par de bridas. Esto se pone en la impresora en el plotter que tiene el fabricante, ya te sale impreso y lo fijas a la manguera sin más. Podéis echarle un vistazo. Luego el otro tipo de los que se encajan tenéis estos son de plástico, los hay de goma también. Nosotros los que vamos a utilizar aquí son de goma, pero bueno, los hay
Ya veis que la variedad de material es enorme. Bueno, la parte siguiente que viene en los apuntes, esto ya lo tenemos visto, es la parte de diseño, ¿no? No sé si habrá dudas todavía sobre esta parte, pero que el viernes vamos a hacer otro ejemplo más de diseño de cara al miércoles que viene, que es cuando tendremos el examen. En el examen va a haber un problema de diseño, pequeño problema para que diseñéis un circuito de mando y demás. Entonces, bueno, volveremos sobre todo esto, lo que habíamos explicado de la realimentación, la marcha, el paro, las incompatibilidades, los enclavamientos, la temporización. Vamos a pararnos un momento ahora en la señalización, que eso sí que lo vimos menos. Bueno, tenéis un ejemplo ahí de contemporización, de relés en cascada y demás, es echarle un ojillo. Ya pasó algo que tú olvidas primero el contacto de cerrado que... Se ven las botoneras que tenéis vosotros, la actuación esa más rápida de contacto cerrado se puede ver muy bien por si lo vais dando despacio. Tenéis, por ejemplo, una inversión de giro sin pasar por paro. Si lo dejáis a mitad de camino va a haber un momento donde lo dejáis parado el circuito. Si no completáis la pulsación hasta abajo, no se enciende el otro. Y vamos, es la prueba. Y con los finales de carrera, porque algunos son de maniobra positiva, pero los que son de los antiguos, lo podéis mantener en el medio, con el cerrado y abierto y el abierto sin cerrar. Bueno, miráis el ejemplo de diseño, está un poco como el desarrollo que hicimos el otro día y cuando empezamos a explicar esto. Condiciones de marcha, condiciones de paro, la orden de realimentación, un poco de manera esquemática y luego trasladar eso al circuito, pues con el esquema de siempre. En el diseño de circuitos, intentar hacerlo siempre sencillo. Intentar hacerlo siempre sencillo. La solución más sencilla va a ser siempre la mejor. Y por sencillo, a veces me refiero que es más sencillo poner un relé de más que no hacerlo con un relé de menos. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, construyo una instalación cableada y puedo prescindir de un relé, pero prescindir de ese relé me va a llevar, por ejemplo, a utilizar un contacto conmutado que me alimente alternativamente dos ramas, dando paso de rama a un lado del circuito a otro circuito, yo voy a preferir siempre poner el relé auxiliar. Algo que sea marcha, paro, realimentación. Algo que si otra persona lo tiene que interpretar, lo tiene que mantener, lo tiene que reparar, sea más fácil de entender. Aunque tenga más componentes, hay veces que lo que tiene más componentes es más sencillo en cuanto al funcionamiento. Entonces, tenerlo siempre en cuenta. No liéis mucho, no hagáis realimentaciones raras entre unas ramas y otras. Intentar reducirlo, porque estamos trabajando en un campo de problemas que casi todos se pueden reducir al marcha, paro, realimentación. Y si no se pueden reducir es porque voy a tener a lo mejor un mando por nivel. Es decir, con interruptores, a lo mejor con alguna condición ANZ, alguna condición OR. Pero simplicidad ante todo, no os liéis. Y lo podéis aplicar a cualquier cosa técnica en general, ¿eh? Me atrevería a decir también, si estáis con algo mecánico, lo más sencillo siempre va a ser lo mejor, porque va a ser lo que más va a durar, va a ser más fácil de mantener. Cuando os vais a un mecanismo muy complicado, malo. Malo porque, bueno, hay veces que no hay más remedio, ¿no? Hay cosas que de por sí son complicadas. Pero si tenéis una alternativa más sencilla, intentarla siempre antes que la complicada. Tema de las señalizaciones, que también lo hemos trabajado en prácticas, pero bueno, no lo comentamos así como tal en la parte de diseño. Bueno, lo más básico, señalización de marcha y señalización de paro. La señalización de marcha con un contacto normalmente abierto y la señalización de paro con un contacto normalmente cerrado. Como el contacto normalmente cerrado ya vimos en el tema 2 que tiene esa lógica de la negación, ¿no? Pues para señalizar que algo no está funcionando, utilizo un contacto cerrado. Cuando esté en reposo me va a dar paso de corriente, me va a encender la lámpara. Muy típico en los cuadros tener esa señalización de puesta en tensión, ¿no? Y parada de la máquina. Según conecto bueno, si tengo un interruptor general, el interruptor general del cuadro, ya se me va a encender una luz que me indica que la instalación está en tensión y está parada. Luego ya cuando arranque la máquina o lo que sea, pues esa luz se apagará y encenderé una señalización de marcha. Si quiero señalizar el paro de varias cargas, pues ya tendré que recurrir a contactos cerrados en serie, ¿no? O si ya son muchas, pues a lo mejor tengo que recurrir a algún tipo de relé auxiliar para hacer esa señalización.
Aquí en los apuntes os ponen un caso particular que es interesante. Este lo he puesto muchos años como interpretar el esquema. Os he puesto estos dos esquemas de aquí y os hacía preguntas sobre cómo funciona, para qué sirve eso, ¿no? Tanto uno como otro. Bueno, estos no, los de la acústica. Pero bueno, este de aquí vamos a pararnos de todas maneras a comentar. Esta es la otra manera que tenemos de señalizar la marcha. Bombilla en paralelo con la bobina del contactor o del relé o de lo que quieras señalizar. ¿Cuál es la principal diferencia entre esta manera de señalizar y esta que tenemos aquí? En una puedes señalizar varias funciones, en otra solo puedes señalizar una. En esta de aquí, en la primera, yo estoy señalizando la correcta actuación de los contactos del componente. Además de señalizar que está en tensión, yo estoy señalizando que los contactos han maniobrado, al menos el contacto de la señalización. Realmente estoy dando más información o me aporta más información. En esta de aquí, realmente lo que estoy señalizando es que el contactor o el relé está en tensión. Está en tensión. Si la luz permanece fija, lógicamente es porque al menos el contacto de realimentación también está funcionando bien, ¿no? Es una diferencia muy sutil. ¿Qué pasa? Que esto me permite ahorrar contactos. Hay veces que no tengo más contactos. No sé si fue aquí en el otro curso que teníamos una práctica que con 3 relés, creo que era en grado medio. Y claro, necesitaba al final, para poder hacer las señalizaciones, en uno de los relés necesitaba 5 contactos y nosotros no tenemos aquí relés con 5 contactos. Entonces tienes dos opciones. O le metes otro relé en paralelo para tener más contactos de ese relé, es decir, tener 2 relés que hacen la misma función, o bien ahorrarte contactos abiertos poniendo las señalizaciones en paralelo, que es la opción pues mejor, ¿no? Te ahorras un componente. Aparte que esto también, nuevamente, esto es bastante sencillo de comprender. 2 receptores en paralelo, los dos van a funcionar a la vez. La señalización y lo que quiero señalizar. Bueno, este sería el ejemplo de señalización del térmico. Aquí os pone el térmico aguas abajo del pulsador. Normalmente, por razones de cableado y de bornas, suele ser más cómodo poner el térmico por arriba, ¿vale? Porque de esta manera, tal como está aquí, yo voy a necesitar 4 bornas. Si yo pongo el térmico aguas arriba, voy a necesitar solamente 3, ¿no? Me voy a ahorrar una porque voy a poder hacer una conexión directa entre el 1.2 del S1 y el 1.3 del S2, suponiendo que estuviesen en la misma botonera. Pero bueno, yo, por ejemplo, cuando hago los esquemas, suelo empezar siempre por el térmico, con lo que tengo dentro del cuadro, porque estoy empezando con la conexión dentro del cuadro y luego ya pondrás los elementos que salgan afuera. Nada, el contacto abierto directamente a la lámpara de señalización. Cuando utilice un autómata, veremos que lo que vamos a hacer es meter el contacto abierto del térmico al autómata. Es el que vamos a utilizar para decir al autómata saltó el térmico. Y el cerrado lo voy a poner en serie con la alimentación de los contactores. Es decir, voy a seguir utilizando la protección del térmico por cableado, como me indicaba la seguridad de las máquinas, ¿no? Voy a tener además seguridad redundante porque voy a tener la parada del autómata. Si está todo bien programado, como le estoy diciendo que saltó el térmico, el autómata me va a desconectar lo que tenga que desconectar, pero es que además, incluso en el caso de que fallase el autómata o alguien maliciosamente lo programase mal, el contacto cerrado del térmico me va a cortar la alimentación a los contactores, con lo cual el motor no va a arrancar aunque el autómata le diga que sí. Seguridad redundante. Bueno, señalización acústica. Señalizaciones acústicas, normalmente hay que hacer algo pues para quitarlas, ¿no? La señalización acústica es un tipo de aviso muy escandaloso, muy de primer momento, muy de algo que es realmente peligroso, y tengo que tener algún mecanismo para recibir esa alarma y sustituirla a lo mejor por una señalización luminosa, ¿no? Está bien para un primer momento, pero estar a lo mejor en una máquina que esté la bocina todo el rato, pues no es lo mejor, ¿no? Entonces, lo que se suelen hacer es circuitos estilo este que tenéis aquí, de recepción de alarma. En este caso asociado al disparo de un térmico. Fijaros que en un primer momento con la máquina funcionando, yo en la máquina aquí, que es el KM1, es este contactor, este es el contactor principal del circuito, tengo una orden de paro y tengo su orden de marcha, ¿no?
está funcionando y supongamos que salta el térmico F1. Al saltar el térmico, lo que haría sería cerrar aquí y me activa esta señalización acústica que empieza ahí a zumbar, ¿no? El térmico abre el cerrado, me pararía lógicamente el contactor, esta parte ya me la para, pero la bocina estaría continuamente sonando. Una vez que llega la persona de reparación, con estos dos pulsadores lo que hace es la recepción de la alarma, ¿no? Pulsaría en S3, al pulsar S3 me activa el relé K1A, el relé K1A se abre y me desconecta la alarma acústica. Una pregunta, ¿por qué pongo el pulsador del paro, la bombilla y el reloj en S4? ¿Este de aquí? Sí, para la Bueno, pues no sé decirte por qué, pero realmente hace tanto la función igual arriba que abajo. En este caso sería, además, desde el punto de vista del cableado, sería igual. Porque no te vas a ahorrar nada por ponerlo arriba o ponerlo abajo. No, pero no quiero decir eso. Quiero decir que ¿para qué lo necesitas? ¿Para cambiar y poner la señalización acústica y quitar? Claro, tú en esta parte de aquí lo que haces es, con S3, recibo la alarma y sustituyo esta señalización acústica que en cuanto activo el relé K1A, lo que hago es apagarla, apago la señalización acústica, este contacto sigue cerrado, pero ahora el de K1A está abierto porque K1A está activado, con lo cual esto no suena, y lo sustituyo por esta señalización luminosa. Es decir, mientras la persona de mantenimiento o el que esté reparando la avería está trabajando allí, esa señalización luminosa está encendida. Una vez que termina de reparar, lo que hace es pulsar el paro, el térmico ya estaría rearmado, con lo cual ya no volverá a sonar la señal acústica y la máquina ya estaría en condiciones de funcionar con la señal luminosa quitada y al haber rearmado el térmico, pues ya no sonaría la señalización acústica. Una manera de sustituir la señal acústica por una señal luminosa, pues para que no esté todo el rato pegando ahí el bocinazo, ¿no? Este lo he preguntado muchas veces como ejercicio de interpretación en los exámenes. Vale, os pongo a lo mejor este circuito y os hago preguntas sobre él. Si es tipo test, pues os daré 4 opciones. Un circuito de recepción de una alarma acústica es, yo qué sé, lo que se me ocurre, ¿no? Y otras veces lo preguntaba con preguntas. ¿Qué función tiene, por ejemplo, lo que estaba preguntando ahora Carlos? ¿Qué función tiene el S4 o el S3 en el circuito? ¿Cuál es la función del circuito? Podría ser otra pregunta. Bueno, respecto a señalización, lo más relevante, eso de ahí. Y nada, pasamos ya a la última parte. No lo vamos a dar completo los motores. Hay parte de aquí que dejamos para el módulo de segundo. La parte de variación de velocidad la vamos a ver en segundo. En segundo tenéis otro módulo que es el de técnicas y procesos en las instalaciones domóticas y automatizadas. Y hay un tema al principio que es de montaje de cuadros de automatismos, mantenimiento, tenéis en el segundo trimestre, y ahí se va a ver el tema de los variadores y demás. Vale, aquí vamos a afrontar el tema de cómo funciona el motor y los arrancadores, digamos, tradicionales, a través de contactores. Bueno, las máquinas eléctricas, hay una pequeña clasificación. Aquí solo hay algunas, hay muchas más. Estas son quizás lo más relevante para vosotros. 2 tipos de máquinas, las estáticas y las dinámicas, ¿no? Las que no se mueven y las que se mueven. Dentro de las estáticas, la más relevante con gran diferencia, el transformador. El transformador es lo que hace posible que tengamos un sistema de distribución de energía eléctrica como el que tenemos. Si no hubiera esa posibilidad de elevar la tensión para tener unas pérdidas en el transporte reducidas, pues seguramente estaríamos condenados a tener la producción de energía al lado del consumo, lo cual sería un gran problema. Dentro de esas máquinas estáticas, aparte tenemos el autotransformador. Y el transformador, pues son, ya lo conocéis, ¿no? Los típicos 2 devanados, un primario y, bueno, esto sería uno monofásico muy simplificado. El primario y el secundario, aquí meto una tensión U1 y aquí saco una tensión U2, ¿no? Y la relación entre ellas es lo que llamamos la relación de transformación.
Puedo ponerlo para elevar la tensión o puedo utilizarlo para reducirla. Junto con eso tenemos el autotransformador. El autotransformador, en este caso, lo que tengo es algo como esto. Tengo un circuito eléctrico compartido entre el primario y el secundario. Hace una función muy similar, ¿eh? Aquí le meto una tensión 1 y aquí saco una tensión 2. Según cómo lo conecte, también lo puedo utilizar para elevar o para reducir, ¿vale? Eso es un autotransformador. El transformador me puede servir para dar aislamiento, aparte de transformar tensión, mientras que el autotransformador no me produce ningún tipo de aislamiento. Los circuitos eléctricos tienen puntos en común, con lo cual realmente eléctricamente es el mismo circuito. No así en un transformador. En un transformador tengo dos circuitos eléctricos separados. ¿Cuál es el nexo de unión entre los dos circuitos de un transformador? El circuito magnético que está en medio. Es decir, la energía entre el primario y el secundario se transfiere por magnetismo. No interviene la electricidad en ese paso intermedio, ¿no? De uno a otro. Luego tendría las máquinas dinámicas, que hay muchísimas más de las que hay aquí, pero quizás son las más relevantes, ¿no? Quizás faltaría citar aquí el motor universal, que es el que se monta, pues, todo lo que es máquinas manuales y demás, y, bueno, muchos electrodomésticos lo montan. Tengo el motor de corriente continua. Tradicionalmente, hace algunos años, pues el accionamiento eléctrico más usado, bueno, hace ya bastantes años, pero era el que mayoritariamente había en gran cantidad. ¿Por qué había mucho motor de corriente continua? Porque el motor de corriente continua os permite regular la velocidad con relativa facilidad. Luego está el motor de corriente alterna o motor de inducción. Todas estas máquinas tenéis la doble versión siempre. Aquí pongo motor, pero tenéis la versión como motor y como generador, ¿vale? Son máquinas normalmente reversibles. Al igual que en un transformador yo lo puedo, desde el punto de vista de la tensión, hacer que eleve la tensión o la reduzca. Una máquina eléctrica rotativa o dinámica también es reversible. Yo puedo meterle tensión y que se mueva al eje, producir un movimiento o transferir una energía mecánica, o puedo hacer al revés. Puedo estar metiéndole una energía mecánica, haciéndola girar y obtener tensión en los bornes de la máquina, ¿vale? Como motor hago girar, como obtengo energía mecánica, y como generador obtengo energía eléctrica, ¿vale? Cualquiera de las dos funciones. Eso no quiere decir que se utilicen siempre de las dos maneras. Hay máquinas que se utilizan más como generador y otras que se utilizan más como motor. Bueno, dentro de las máquinas de corriente alterna, las dos principales son el motor de inducción, el que nosotros vamos a utilizar, con sus dos variantes, que son el de jaula de ardilla y el de rotor bobinado. Se llama también máquina o motor asíncrono. Este lo tenéis principalmente en uso como motor, pero se utiliza también como generador. Normalmente, por ejemplo, hoy en día, en la máquina síncrona aparece en los generadores eólicos. Tienen una máquina de este tipo, que tiene sus peculiaridades también. No es lo mismo, es distinta a la que tengo, por ejemplo, en una central térmica, que ya quedan pocas, pero bueno, todavía alguna queda, están en extinción, que es el motor síncrono, o el generador en este caso síncrono, ¿no? Lo que llamamos un alternador. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Pues bueno, son diferencias constructivas que llevan a que en una máquina asíncrona, en el motor de inducción que nosotros utilizamos, a la hora de hacerlo girar, la velocidad que yo voy a conseguir no va a ser la que yo conseguiría con la frecuencia de la red. Va a haber un cálculo directo entre frecuencia de red y velocidad de giro. Pues nunca llego a alcanzar la velocidad que corresponde con la frecuencia de la red. Siempre estoy algo por debajo. Por eso se llama síncrona. Mientras que en un motor síncrono sí que se da esa sincronía entre la frecuencia de alimentación y la velocidad de giro del motor. Vale. ¿Qué es lo que se utiliza hoy en día más como accionamiento? Más que el motor de corriente continua, se utiliza bastante más el motor de corriente alterna, que es en el que nosotros nos vamos a centrar. La razón de que se utilice más es porque con los variadores de frecuencia, desde hace unos cuantos años que aparecieron, yo puedo regular la velocidad de ese motor. Vamos a ver hoy cómo el motor de corriente alterna tiene una característica que es muy buena para unas cosas y muy mala para otra, que es muy constante en velocidad. Yo puedo, en un motor trifásico de corriente alterna, aumentarle la carga mecánica dentro del rango que tiene de funcionamiento, y la velocidad va a disminuir, pero de manera muy ligera.
Es decir, mantiene la velocidad prácticamente constante. ¿Cuál es el problema? Que si yo quiero una aplicación donde quiero tener distintas velocidades, este motor no me sirve. Mientras que en un motor de corriente continua sí que había formas muy sencillas, con reostatos, incluso maneras muy básicas desde el punto de vista eléctrico, de regularle la velocidad, de hacer que rodase más despacio. Con un variador de frecuencia, pues como nos va a permitir variar la frecuencia de alimentación mediante una transformación que hace en alterna continua y bueno, una serie de trucos mágicos de la electrónica, nos permite alimentar un motor y hacerlo girar a la velocidad que yo quiera. Pues entonces ya ese motor es el que se ha impuesto. Este motor tiene una cosa también muy buena, que vamos a ver, que es que no tiene escobillas. Desde el punto de vista de construcción, normalmente es el más sencillo que hay, es el más simple, podríamos decir. Al ser el más simple, el mantenimiento que conlleva algo que es muy sencillo, mecánicamente y eléctricamente, pues es prácticamente nulo. Pues me imagino que cada X años limpiarlo, a lo mejor abrirlo, pegarle una limpieza, sufrirá desgaste mecánico en los cojinetes, los dos que tiene, bueno, dependiendo de cómo se ha utilizado. Si le meto muchos arranques y paradas, pues mecánicamente va a sufrir también. Si estoy en una máquina que con el tiempo van apareciendo vibraciones, pues las vibraciones van a machacar también esa parte mecánica del motor, pero por lo demás es un motor de duración infinita. De hecho, se ven en muchos sitios motores a lo mejor con cerca de 100 años funcionando. Y algunos, no porque hayan durado los 100 años, ¿no?, sino porque los han llevado a bobinar. La parte que más se desgasta eléctricamente pues son los barnices, lógicamente, de los conductores, que tienen su duración y con el tiempo se van desgastando, con el calentamiento y demás. Pero bueno, a veces ese tipo de motores se mandan a bobinar, siguen funcionando otros 50 años sin problema. Muchas veces que se hace lo de bobinar motores no por nada, sino porque tienen ya unas dimensiones que no es fácil encontrar un motor que lo reemplace, ¿no? Hoy en día los motores están todos normalizados en cuanto a sus fijaciones, en cuanto a los tamaños, etcétera, etcétera. Si tú tienes un motor que se sale del estándar, va a ser una complicación siempre sustituirlo. Hay veces pues que lo mandas a bobinar y te sale a cuenta. Bueno, y como otros motores, ya os decía, el síncrono, que se utiliza sobre todo como generador, y el motor universal, que es como una mezcla entre motor de alterna y motor de continua, que se utiliza mucho para motores de pequeña potencia y máquina herramienta, en cosas pequeñitas. Vale, herramienta manual, más que máquina herramienta. Vamos a ver entonces el de inducción, desde el punto de vista constructivo, partes que tiene. Ahí tenéis una foto de un motor de ese tipo como partido por la mitad. Bueno, dos partes principales, el estator y el rotor. El estator es la parte estática. Aquí en español no nos hemos complicado la vida para traducir, hemos cogido la palabra de inglés, le hemos puesto una ahí delante para que nos sea más fácil de decir. Y el estator, parte estática. Y el rotor lo mismo, es directamente la misma palabra que en inglés. El rotor, ¿no?, la parte que gira, la parte que se mueve. En el estator lo que tenemos es una serie de rosquillas, porque al final tienen forma de rosquilla, unas láminas de acero al silicio pegadas entre sí por un barniz aislante y que me forman al final un cilindro, ¿no?, una especie de cilindro que es donde yo voy a meter los bobinados. Lo podéis imaginar pues como algo así. Cilindro, por aquí dentro está hueco y por aquí es donde tengo las ranuras por donde voy a meter los cables, ¿no? Aquí nada, voy a ir metiendo cables por aquí, meteré, pasa por dentro, sale por el otro lado, sale por otra ranura, aquí volveré y lo meteré por la siguiente, pasa por otra ranura, vale, aquí lo saco por arriba, lo meto por la siguiente. Bueno, se va bobinando de esa manera, ¿no? Se le ponen tres fases distintas, es decir, desde el punto de vista eléctrico es una carga trifásica, 3 bobinas, y me reparto con las 3 bobinas los 360 grados con 120 grados para cada una, ¿no?, de los 360. Las distribuyo uniformemente para que veremos luego que el giro, voy a conseguir un campo magnético giratorio y para que ese campo sea uniforme pues tengo que distribuir las bobinas uniformemente. Eso sería la parte que llamamos el estator. Luego en la parte de dentro, ¿qué lleva? Pues algo muy parecido. En este caso tengo dos tipos, ¿no? Tengo lo que llamamos el rotor en jaula de ardilla o el rotor bobinado.
El rotor bobinado es muy parecido a esto de aquí. El rotor bobinado sería, en este caso, en vez de rosquillas, pues tendríamos galletas. ¿Vale? Forman también un cilindro, las voy pegando entre sí. Por aquí en medio tendría el eje por el otro lado. Bueno, los cojinetes y tal para sujetar. Y aquí lo que tengo son ranuras por la parte exterior, que es donde voy haciendo el bobinado, ¿no? Pues meteré el cable por aquí, sale por el otro lado, vuelve por otra, va por la siguiente. Voy bobinando de esa manera el motor. Al final, lo que voy a tener aquí en ese tipo de motor son 3 anillos. Los 3 devanados, porque también es trifásico, están en cortocircuito, están unidos por un extremo, y los 3 extremos que me quedan de cada uno me salen a un anillo de estos. Cada uno está en contacto con un anillo. Eso me va a permitir, mediante 3 escobillas, externamente poder acceder aquí a las conexiones del rotor. Es decir, los motores en rotor bobinado, yo puedo realizar una conexión con la parte móvil del motor. Siempre que tengo conexiones con la parte móvil, pues la manera de hacerlo es mediante escobillas, ¿no? Unas piezas de grafito empujadas por un muelle que están en contacto con el anillo y me permiten siempre sacar eléctricamente esa conexión al exterior. ¿Problema que tienen estos motores? Pues el que tiene cualquier máquina que tiene escobillas, que las escobillas tienen una duración relativamente corta, entonces hay que estar continuamente cambiando escobillas. Esta máquina tiene un mantenimiento mayor. ¿Qué ventaja tiene este tipo de motor? ¿O por qué existe este tipo de motor, ¿no? Si tengo el de jaula de ardilla, que decimos que no tiene apenas nada, pues que estos motores tienen una punta en el arranque más pequeña. En uno de jaula de ardilla te puede llegar a 6 veces la intensidad nominal cuando arranca, y estos andan en torno a 2,5. Con lo cual, si tengo un motor de mucha potencia, siempre me va a interesar más quizás que sea de anillos, que tiene una menor intensidad en el arranque, que no uno de jaula que me va a distorsionar toda la instalación con la sobrecorriente y demás. Esas son las dos partes principales del motor, el estator y el rotor. Más cosas que tiene. Bueno, veis ahí el eje. Bueno, el de jaula de ardilla, que no lo comenté. El de jaula de ardilla no tiene conexiones en la parte móvil. Lo que tiene tiene también sus galletas con sus ranuras, ¿vale? Se pegan todas. Por aquí, bueno, tiene un hueco que es por donde va a salir el eje. Y lo que se hace aquí es fundirle, sobre ese núcleo magnético se le funde aluminio. Y se crean unas barras de aluminio que hacen las veces de conductores por aquí. ¿Vale? Aquí lo que tendría sería una serie de barras de aluminio unidas por lo que se llaman los anillos de cortocircuito, que estarían en esta parte de aquí. De aquí tengo las barras que me quedan fundidas dentro del núcleo magnético. Todo esto de aquí serían también aluminio fundido, que me cerraría, serían lo que se llaman los anillos de cortocircuito. Es como hacer un devanado, pero fundiéndolo en vez de cableándolo. Bueno, estas barras están ligeramente inclinadas. Se llama de jaula de ardilla porque si miráis solo el aluminio, lo que quedaría sería algo así, ¿no? Los barrotes y los anillos que me quedarían en los extremos. Por eso se llama de jaula de ardilla, es como si fuese una jaula. A lo mejor el que lo inventó pues tenía una ardilla y dijo, pues lo voy a llamar jaula de ardilla. A lo mejor si hubiese tenido un pájaro hubiese sido jaula de pájaro, ¿no? No sabemos. Pero bueno, la forma recuerda ligeramente a lo que es una jaula, por eso se llama así. Este no tiene escobillas, ya los anillos, digamos, no puedo hacer conexiones con la parte móvil, pero por otra parte, al no tener conexiones móviles, es mucho más sencillo, lo que decíamos antes. Lo sencillo normalmente suele ser lo mejor. Bueno, ahí os lo comentan los apuntes todo. La parte del estator sería la parte inductora de la máquina, es la que yo alimento eléctricamente y me produce un campo magnético. Y la parte móvil es la parte inducida. En la parte móvil yo voy a inducir fuerzas electromotrices, van a aparecer corrientes por esas barras de aluminio. A su vez van a generar también un campo magnético que va a interactuar con el campo magnético del estator. Y como resultado, al aparecer un campo magnético y tener unas barras recorridas por corriente, pues va a aparecer una fuerza mecánica que va a empujar ese rotor a seguir el campo magnético resultante de la máquina, intentar perseguirlo, ¿no? Para
a una parte muy importante que me faltaba, el entrehierro. El aire que hay entre los dos, entre el estator y el rotor, es lo que se llama el entrehierro. Que, como siempre, interesa que sea muy, muy pequeño para no perder campo magnético. El campo magnético que yo genero en el aire se dispersa muy rápidamente. Entonces, la manera de reducir esa dispersión del campo magnético al mínimo es haciendo que el entrehierro sea a una distancia muy pequeña. Para conseguir que sea pequeño, pues el motor tiene que estar muy bien equilibrado, los cojinetes en buen estado y demás, para que no haya rozamientos entre la parte móvil y la fija. Luego más partes ya que están alrededor. La caja de bornes, que es esa caja donde me salen las 6 terminaciones de los 3 devanados, es decir, la entrada y salida de cada devanado me sale a la caja de bornes. Ya lo comentamos aquí el otro día, ¿no? Cómo era esa caja de bornes. Puedo hacer las dos conexiones en principio, no siempre voy a poder dependiendo de la tensión, pero en principio yo podría optar por conectar como cualquier carga trifásica en triángulo o en estrella. Tengo siempre esa doble opción, triángulo o estrella. Mira, ahí tenéis la pinta que tiene el de rotor bobinado, es un dibujo, pero bueno, con el devanado y los anillos. Y esto es una foto de uno de jaula de ardilla, con sus cojinetes, el eje y cómo se ven las barras, ¿no? Que están ligeramente inclinadas. El hecho de inclinarlas es para que arranque mejor, para que no me quede trabadas enfrente del campo magnético y no se muevan. Entonces, al ponerlas inclinadas, la tendencia al arranque es mucho más fácil. Las cajas de bornes con las dos conexiones, bueno, una sin conexiones, la del medio está conectada en estrella y la de la derecha está conectada en triángulo, ¿no? La distancia entre los tornillos es la misma, tanto en horizontal como en vertical, para permitir que la misma pletina me sirva para modificar la conexión de estrella a triángulo. Las bobinas están sacadas, fijaros que no están sacadas en orden. Aquí, en esta de aquí, la bobina tendríamos, la primera estaría aquí, entre el 1 y el U2, la segunda es la V, que estaría aquí, y la tercera es la W, que estaría aquí, ¿no? Entre esos dos bornes. De esa manera, si yo quiero hacer el triángulo, conecto así. Si quiero hacer la estrella, lo que hago es conectar así, las salidas. ¿Vale? ¿Llegasteis a trifásica con Pedro? Estáis en ello, ¿no? Ya visteis conexión estrella y conexión en triángulo. Vale, la diferencia principal desde el punto de vista eléctrico es la tensión que les va a llegar a cada devanado del motor. Si lo conecto en triángulo, estoy metiendo directamente la tensión de línea, es decir, si alimento a 400/230, les estoy metiendo 400 a cada fase del motor, y si lo estoy conectando en estrella, lo que le va a llegar es 400 dividido entre raíz de 3, que es la tensión simple, ¿no? del sistema trifásico. No necesito neutro, el motor es una carga que no lleva neutro, porque cuando tengo cargas equilibradas, siempre en estrella se va a formar lo que se llama un neutro artificial. Se van a anular las 3 tensiones y me va a quedar un potencial cero en ese punto del medio, con lo cual no necesitaría neutro. ¿Vale? Si os fijáis como justificación, que no es magia, es que es más sencillo que todo eso. Fijaros que si yo tengo 3 ondas trifásicas, a ver si me sale el dibujo, que no es fácil. Buenos días. Tenéis las 3 ondas trifásicas. Bueno, la amarilla ya me salió un poco chunga. En cualquier punto de las 3 ondas, si sumáis las 3 ondas, os va a dar siempre 0. Por ejemplo, hay unos puntos donde es muy evidente, ¿no? Si yo cojo este punto de la gráfica y sumo las 3, la altura de la roja y la amarilla va a ser la mitad de la altura del azul, con lo cual va a ser 0, ¿no? 2 positiva, 2 negativa, el azul menos las otras 2, 0. Si, bueno, cualquier punto que cojáis, si las tenéis bien dibujadas en un papel milimetrado, podéis coger una regla y en cualquier instante de tiempo las 3 se anulan. Cuando yo tengo 3 intensidades en el devanado en estrella que son equilibradas, porque las cargas son iguales y la tensión está equilibrada, las 3 intensidades se van a anular igualmente. Suena raro porque si tenéis esto en un circuito, bueno, a mí la primera vez que me lo contaron me sonó, bueno, me estás vacilando. No es verdad. ¿Cómo puede ser que si yo tengo aquí 10 amperios, por poner, y aquí tengo 10 amperios,
y aquí tengo 10 amperios, ¿dónde se va la corriente, no? ¿Cómo aplicamos la ley de tensiones, la ley de intensidades de Kirchhoff ahí? ¿Por dónde entra, por dónde sale? Aparentemente llega un dibujo y parece que entran todas, ¿no? Y una suma de vectores. Porque es una suma de vectores, dicen por aquí. Pues sí, las ondas que yo he sumado se pueden representar de manera mucho más sencilla de esta manera, ¿no? 3 vectores iguales, desfasados 120 grados. Si los sumo, me da 0. Sumo estos dos por un lado. Estoy poniendo muy matemático, alguno se va a asustar. Esos dos me dan 1, que es exactamente igual que el otro, con la misma dirección y sentido contrario, con lo cual al sumar este y este, la resultante me da 0. Lo mismo pasa aquí, nosotros lo que medimos son valores eficaces, el equivalente de continua, pero lo que tengo que pensar que son ondas, son valores que están variando. Aquí es posible que en un instante de tiempo, bueno, es posible no, habrá un instante de tiempo, por ejemplo este que yo marqué aquí, que a lo mejor tengo pues 10 amperios por una fase de ahí, por ejemplo tendría 10 amperios, vamos a poner, entrando por la azul, y a lo mejor tengo pues 5 amperios por ahí y 5 amperios por la otra. En ese instante de tiempo, pues a lo mejor la situación es esa. ¿Vale? Habrá un instante de tiempo donde a lo mejor una tiene 0 y todo lo que entra por una fase sale por la otra. Sus valores están continuamente cambiando de tal manera que se cumple en cada instante de tiempo esa ley de intensidades de Kirchhoff. Todo lo que entra en este nudo de aquí sale, ¿no? Nada se queda fuera de ahí. Bueno, esa es la magia de la corriente alterna. Pero bueno, para eso también tengo esas fórmulas equivalentes de continua de valor eficaz que me permiten operar cuando tengo que operar como si estuviésemos en continua casi, ¿no? Con lo cual me evito tener el quebradero de cabeza de tener que pensar en vectores y en todas esas cosas. Todo esto era para justificar que cuando tengo 3 cargas iguales en trifásica y las uno en estrella, no me hace falta neutro. Si está equilibrada, si son iguales, no me hace falta neutro. Vale. Ahí tenéis cómo sería la conexión. Más partes que tenía el motor, que estábamos con las partes que no comenté. Importante, el ventilador. Este tipo de motores son autoventilados, tienen un ventilador en la parte de atrás que con la propia velocidad de giro del motor lo que hace es entrar aire de atrás para adelante, es la manera en la que se ventila. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, pues cuando meto una variación de velocidad con un variador, si lo voy a hacer girar de manera continuada y con carga mecánica a bajas vueltas, hay veces que hay que ponerle una ventilación forzada externa, porque claro, la propia velocidad no le va a dar aire suficiente para poder ventilarse. Luego tiene la carcasa, que normalmente es de fundición, lleva esas aletas para refrigerar, como cualquier componente eléctrico electrónico que yo necesito disipar mucho calor, pues se ponen esas aletas que aumentan la superficie de contacto con el aire, ¿no? Y me van a facilitar la refrigeración. Las tapas terminales, los cojinetes, el elemento de fijación. Aquí tenéis, desde el punto de vista de la norma de los motores, infinitas posibilidades. Los tenéis con fijaciones de este tipo, en la parte lateral, con la caja de bornes enfrentada, con la caja de bornes en un lado, en el otro lado. Los tenéis de brida, que se llaman, que no tienen soporte aquí abajo, sino que van enganchados por la parte del eje. Tienen como una brida de una tubería para enganchar a lo mejor con una reductora o otro tipo de elementos. Y quedan enganchados a la máquina o al proceso de esa forma. A veces en bombeos, ¿no? Se ven bombas que van directamente o motores que van directamente sobre la bomba de esa manera. Bueno, desde el punto de vista de la ejecución, pues muchas variedades. Y luego en los grandes tenéis cáncamos, como este que sale aquí, esa anilla para poder moverlo con una grúa. Eso se llaman cáncamos, ¿no? Los cáncamos de elevación. Palabra también interesante. Principio de funcionamiento. Vamos a intentar explicarlo de una manera un poco más simplificada, más sencilla que lo pone aquí. Bueno, a ver si soy capaz. Decíamos antes, cuando hablábamos del estator, que yo lo que hago es meter hilo de cobre, ¿no? Creo 3 bobinas, las 3 fases del motor.
Intento repartirlas en los 360 grados de la circunferencia. Imaginando que tengo una máquina solo con un par de polos, yo lo que haría sería algo como lo que tenéis aquí. En este círculo represento la zona aquí. ¿Cómo iría cableando yo las tres bobinas? El A' es la ida y la vuelta de la primera bobina, o las idas y las vueltas de la primera bobina. La BB' sería las idas y las vueltas de la segunda. Y el CC' sería la ida y las vueltas de la tercera bobina. Fijaros que si yo miro la A, la B y la C, ocupo ahí 60 grados con cada una, ¿no? Que están 120 grados. Están repartidas 120 grados. De hecho, la primera espira que entre por aquí va a salir por aquí. ¿Vale? La siguiente que entre por aquí va a salir por aquí. Están a 180, ¿no? Cada una. Están diametralmente opuestas los dos extremos de la misma espira. Espira es cada una de las vueltas que tiene la bobina. De tal manera que con las tres fases yo me voy repartiendo los 120 grados. 60 grados para la ida, 60 grados para la vuelta. La idea es que yo cuando alimente esas bobinas, yo vaya generando un campo magnético que sea lo más uniforme posible. Para que el motor funcione bien, el campo magnético tiene que ser uniforme. Alguno ya habéis oído aquí cómo suena el motor cuando yo le quito una de las fases, ¿no? Cuando le quito una de las fases es como si estuviese empujando el motor solo en 240 grados de la circunferencia, con lo cual hay una parte donde no le empujo y el rotor lo nota. El giro ya no es del todo uniforme, hay cierta vibración. En cambio, si tengo las tres fases alimentadas, le estoy dando el empujón, le estoy transmitiendo fuerza en los 360 grados del giro, con lo cual consigo un giro uniforme. Yo esas tres fases las alimento con un sistema trifásico, que como vimos hace un momento, así no lo vuelvo a dibujar, fijaros que los máximos se van sucediendo, ¿no? Yo aquí tendría la primera tensión, la segunda tensión vendría después y finalmente la tercera tensión, ¿no? Esto suponiendo que fuese un sistema directo. Es decir, que la sucesión fuese la 1, luego la 2 y luego la 3. Bueno, en ese caso, imaginaos que yo alimento estos devanados de aquí. ¿Vale? Si yo lo represento, vamos a borrarlo y lo dibujamos de nuevo. Yo puedo representar de manera simplificada esas tres bobinas de esta manera, ¿no? Como tres bobinas ahí desfasadas 120 grados. Cuando tengo el máximo en la primera fase, yo voy a tener aquí un máximo de flujo magnético en esa posición, ¿no? Las otras van a tener flujo magnético, pero va a ser más pequeño. La resultante va a estar ahí. ¿Vale? Aquí va a tener dos de esta manera, en sentido contrario, un poquito más pequeños, aquí y aquí, ¿no? ¿Vale? En sentido contrario. ¿Veis la idea de lo que estoy intentando? Tengo esas tres ondas de ahí. Consigo unas corrientes que van a tener la misma forma y el flujo magnético tiene cierta proporcionalidad con la corriente. Bueno, con alguna pequeña deformación que el circuito magnético le produce, pero más o menos tiene una forma casi igual. Si yo tengo el máximo de tensión, tendré el máximo de corriente y tendré el máximo de campo magnético en la primera, ¿no? Y en las otras dos, en ese primer máximo, lo que tengo son dos valores opuestos, iguales, que si los sumo vectorialmente, como se decía antes por aquí, pues me van a restar parte de ese flujo, ¿no? Pero al final el flujo resultante va a estar ahí. Cuando el máximo sea en la segunda de las fases, va a ser lo mismo, pero en la segunda. Ahora el máximo del flujo lo tendré aquí. ¿Vale? Pasó de esta posición, giró hasta aquí. Y cuando lo tenga en la tercera, el máximo del flujo lo tendré ahí. Es decir, el campo magnético ha ido girando, ¿no? Yo puedo ver ese campo magnético, si lo pienso como un imán permanente, que tenéis dibujado ahí, sería como si yo voy girando un imán en el interior de la máquina. ¿Vale? El hecho de que tener corrientes alternas y que los máximos se vayan sucediendo en el tiempo me permite tener algo similar a como si tuviese un imán girando.
Es decir, he generado un campo magnético giratorio, que es el primer escalón de ese principio de funcionamiento del motor. Con 3 corrientes y con la manera en la que yo bobino el motor, consigo un campo magnético giratorio. Bueno, en ese punto aplicaríamos el principio de autoinducción. Yo en el rotor tengo las barras de aluminio de la jaula de ardilla, que están viendo pasar por encima de ellas un campo magnético que se mueve. Campo magnético en movimiento, para unas barras que están fijas, es un campo magnético variable, ¿no? Y os habrá dicho Pedro ya que cuando tenéis un campo magnético variable y tengo unos conductores eléctricos, aparece lo que se llama el principio de autoinducción, ¿no? Los electrones que están en ese material tienden a irse todos a un extremo del conductor, dejando huecos en el otro extremo del conductor. Es decir, aparece una fuerza electromotriz. En los conductores que yo tengo en la jaula de ardilla, los electrones empiezan a irse todos a un extremo de las barras y se quedan cargas positivas en el otro. Es decir, aparece una fuerza electromotriz ahí de autoinducción. ¿Vale? Segundo paso. La ley esa física de la... Bueno, eso lo vemos luego. La ley física de la inducción, bueno, no me acuerdo de cuáles eran las constantes, pero viene a ser algo así, con una constante por aquí, ¿vale? Y a lo mejor un signo negativo para aplicar la ley de Lenz y demás. Tengo un flujo variable, aparece una fuerza electromotriz. Es decir, flujo me lleva a que aparezca una fuerza electromotriz inducida. Como tengo las barras en cortocircuito, van a aparecer intensidades de corriente en la jaula de ardilla. Y esas intensidades de corriente van a dar también a su vez un nuevo flujo, ¿no? Este sería el del estator y este sería el del rotor. Es decir, como resultante voy a tener un flujo resultante total en la máquina. Bueno, tengo corriente, tengo un campo magnético variable, hay una ley que se llama la ley de Biot-Savart que podéis aplicar para recordar los sentidos de las magnitudes. Se suele utilizar una regla que es la regla de la mano izquierda. Cuando yo tengo un campo magnético perpendicular a una serie de corrientes eléctricas, va a aparecer una fuerza mecánica perpendicular al plano formado por ellas dos. Cuando son perpendiculares la inducción magnética y la corriente, la fuerza es máxima. Si no son perpendiculares, pues la fuerza se va reduciendo, ¿no? El motor se construye para que esa inducción y esa intensidad sean máximas. Recordar que el flujo me cortan perpendicular a las barras del rotor, con lo cual el flujo y la inducción, ¿no? También. Con lo cual sí que la intensidad y la inducción van a ser perpendiculares. Entonces lo que aparece no es ni más ni menos que una fuerza que me va a hacer girar al rotor. La consecuencia de ese flujo, junto con la corriente, es la fuerza que hace que el motor gire. Aparece el giro en el motor. El motor empieza a seguir ese campo magnético que ve pasar por el entrerriero por encima de él y empieza a alcanzarlo. Llega un momento donde la velocidad de giro del motor se aproxima a la velocidad de ese campo magnético. Velocidad que, por cierto, es lo que se llama la velocidad de sincronismo y es 60 veces la frecuencia partido del número de pares de polos de la máquina. Pares de polos quiere decir, de ese imán imaginario que yo me estoy montando con las bobinas, como tengo una sola ida y una sola vuelta de cada espira, tendré un polo norte y un polo sur, ¿no? A ambos lados de la espira, cuando tenéis una bobina y alimentáis con corriente, vale, aquí tendría un polo norte y aquí tendría un polo sur arriba, ¿no? Este sería el flujo magnético. Campo magnético generado, bueno, sería en 3 dimensiones, algo así todo muy guapo, con las líneas de flujo saliendo, entrando por arriba, saliendo por abajo. Vale, ese es el campo magnético que genero ahí. Digo un par de polos porque al tener una ida y una vuelta, en cada instante pues lo que tendré es como un polo norte y un polo sur girando, ¿no? Si yo en vez de dividir el devanado de 60 en 60 grados, la ida y la vuelta, lo hago de 30 en 30, tendría 2 tramos con ida de la primera fase y 2 con la segunda y 2 con la tercera. 2 tramos de ida y 2 tramos de vuelta, de 30 en 30 grados.
Ahí lo que tendría sería una máquina con dos pares de polos. Tendría dos nortes y dos polos sur girando en el entrehierro de la máquina. Los motores que tenemos aquí, la mayoría son de un par de polos. Los de un par de polos, aplicando esa fórmula, sería 60 por los 50 hercios de la red, partido de 1, 3.000 revoluciones por minuto, ¿no? Bueno, pues las barras esas del rotor, cuando están alcanzando las 3.000 revoluciones por minuto, empiezan a tener un problema, que es que si tú vas persiguiendo, imaginas cuando vais en coche, tú vas en coche, estás con el coche parado y te pasa un máquina ahí a todo lo que da, va rapidísimo, ¿no? Si tú arrancas y empiezas a ir detrás de él y empiezas a pisarle tú también, llega un momento que si te pones a la par de él, ¿no? Le vas a adelantar, miras para él, los dos estáis quietos, ¿no? Desde vuestro punto de vista particular, si tú vas a su misma velocidad, él respecto a ti está quieto. ¿Qué le pasa a las barras del rotor? Pues lo mismo, empiezan a perseguir el campo magnético y cuando empiezan a ir casi a la misma velocidad, el campo magnético para ellos empieza a dejar de ser variable. Ya no lo ven moverse, lo ven quieto. Si tengo un campo magnético que no es variable, el principio este de autoinducción se me va al garete, esto ya no me vale. Porque esto de aquí ya no es variable, la variación pasaría a ser cero. Por lo tanto, la fuerza electromotriz inducida sería cero. Si no tengo fuerza electromotriz inducida, no tengo corrientes en el rotor, no tengo el campo magnético del rotor. Al no tener corriente no tengo fuerza y el motor lo que hace que es frenarse. Esa es la razón por la cual el motor asíncrono nunca lleva a girar a las 3.000 revoluciones por minuto. En la práctica del motor, pues en vez de girar a 3.000, pues a lo mejor te gira a 2.854 revoluciones por minuto, en condiciones nominales. Es decir, llega a un equilibrio dinámico donde, como al alcanzar las 3.000 se va frenando, pues queda un poco por detrás. Lo suficientemente por detrás para ver el campo magnético variable, para ver cómo se mueve el campo magnético respecto al rotor, y en un punto donde hay un compromiso entre las dos cosas, ¿no? Esa es la razón por la que gira un motor. Si me oye alguno de los profesores que me explicaba a mí en Gijón en la escuela, las 50.000 integrales y fórmulas para llegar aquí, me mata, pero básicamente es eso, ¿vale? Sin número y sin integrales y sin historia, sería eso por la razón por la que gira un motor. Crea un campo magnético giratorio con ese sistema trifásico de tensiones y de intensidades. Ese campo magnético que es variable para el rotor genera una fuerza electromotriz inducida. Como tengo el rotor en cortocircuito, aparece corriente, ¿no? Porque si tengo fuerza electromotriz y el circuito está cerrado, tengo circulación de corriente. La circulación de corriente interactúa con el campo magnético resultante de las dos corrientes, de las del estator y el rotor, y produce, según la ley de Biot-Savart, una fuerza que hace que gire. Y el motor nunca llega a girar a la misma velocidad que el campo magnético, por ese tema que os digo, porque el campo deja de ser variable y se iría frenando. Vale. No sé si se ha entendido más o menos. No se puede explicar por qué funciona un motor, yo creo en menos tiempo, ¿eh? Para la ley de Biot-Savart es la derecha. La otra, la izquierda, perdón, la derecha es para el principio del generador. Cuando yo tengo, por ejemplo, en la mano derecha, hago girar un conductor a una determinada velocidad dentro de un campo magnético, y la velocidad de desplazamiento del conductor y el campo magnético son perpendiculares, se produce una fuerza electromotriz inducida en un plano que es perpendicular, en una dirección perpendicular al plano formado por la velocidad y la inducción. Ese es el principio del generador. Cuando yo genero tensión en un generador, sucede por ese principio. El principio del motor es el de la mano izquierda. Cuando tengo interacción entre un campo magnético y una corriente, se produce una fuerza perpendicular a ellas dos. Fíjate que las dos leyes tienen algo en común, que es que la magnitud eléctrica la tengo en el dedo del medio. La magnitud magnética está en el índice y la magnitud mecánica, fuerza o velocidad, está en el pulgar. ¿Vale? Son estas curiosidades de la electricidad y del magnetismo, estas correlaciones, esa dualidad que hay siempre. ¿Vale? La magnitud eléctrica y la magnética
forman un plano y perpendicular a ellas dos tengo siempre la magnitud mecánica. Sea la fuerza, sea la velocidad. Fíjate que en el generador lo que hace es eso, utilizar como causa del funcionamiento la magnitud mecánica, porque transforma energía mecánica en energía eléctrica, un generador. Y en el motor lo haces al revés, lo que obtienes finalmente de todo el proceso es la magnitud mecánica, porque transforma electricidad en mecánica. Al final el motor no deja de ser un transformador de energía eléctrica en energía mecánica. Y el generador sería al revés, me transforma energía mecánica en energía eléctrica. De hecho, desde el punto de vista de fórmulas, si os ponéis con las fórmulas a ver el detalle de funcionamiento, al final, con un poco más de complejidad, pero las máquinas rotativas tienen unas expresiones y unos circuitos muy similares a los de un transformador. Al final estoy induciendo tensión del primario, que en el motor es el estator, al secundario, que en el caso del motor es el rotor. Hay ese fenómeno de inducción. En un transformador meto tensión por el primario, tengo fuerza electromotriz inducida en el secundario, si cierro el circuito aparece una corriente. En un motor estoy metiendo tensión en el primario, aparece fuerza electromotriz inducida en el rotor y aparece corriente en el rotor. Tiene ese mismo principio del transformador en su funcionamiento interno. La diferencia es que en el motor, bueno, tengo la parte del secundario puede girar y al poder girar, pues esa interacción de la corriente con el campo magnético me da que aparezca una fuerza y el rotor empieza a girar. Pero el principio del transformador, de esa transformación de energía eléctrica en energía eléctrica, está dentro del funcionamiento del motor y está dentro del funcionamiento del generador también. Cuando hago esa máquina reversible, cuando le doy la vuelta. Bueno, todo esto para poder deciros que el motor gira por algo y no es brujería, ¿eh? No tenemos un hámster dentro que va dando las patitas y lo hace que gire, sino que es por algo. Ahí tenéis en los apuntes el esquema un poco resumido del razonamiento, ¿no? Campo magnético giratorio en el estator, induce un campo magnético en el rotor, aparecen corrientes porque está en cortocircuito, aparecen fuerzas electromagnéticas por la interacción entre la corriente y el campo magnético, aparece un par de giros, es decir, empieza a girar el rotor y bueno, no llega nunca a alcanzar la velocidad porque si no se pararía, ¿no? A medida que la alcanza se va frenando. Bueno, lo último que vamos a ver ya. Vamos a ver un par de curvas de comportamiento del motor para saber o para entender qué pasa en el arranque del motor. Eso nos va a servir para entender el porqué, por ejemplo, de un arranque estrella-triángulo u otro tipo de conexiones que hacemos con el motor. Esta curva que tenéis ahí me representa el valor del par motriz del motor desde que pasa de velocidad cero a la velocidad nominal. Aquí tendríamos la velocidad cero, que estaría aquí, y la velocidad nominal, que bueno, aquí pone, no sé cómo la llama. Sí, la nominal sería este punto de funcionamiento de aquí. Vale. La velocidad de sincronismo no llega a cortarse aquí en el eje, sería este punto de aquí, pero el motor en esta zona de aquí nunca podría llegar a funcionar. ¿Vale? El punto límite que tendría sería la velocidad en vacío, que podría estar, no sé, por aquí, por ejemplo. ¿Vale? En el eje horizontal, velocidad, revoluciones por minuto. ¿Vale? En el eje vertical, el par motriz. El par ya habíamos visto que es la fuerza por la distancia, ¿no? Cuando estamos en movimientos giratorios, tiene más sentido hablar de la fuerza de esa forma. Fuerza multiplicada por la distancia. Dependiendo del radio que coja, pues voy a poder hacer más fuerza, voy a poder hacer menos fuerza. Bueno, cuando arranco el motor, este valor inicial de aquí sería lo que llamamos el par de arranque del motor, el valor inicial, justo en el momento que yo lo meto en tensión. Ese par empieza a aumentar y llega a un valor máximo que es este de aquí. Esa cresta de la curva es lo que llamamos el par máximo. Si yo quiero que el motor arranque y funcione, tengo siempre que sobrepasar esta velocidad de aquí. Si no llego a sobrepasar esa velocidad, el motor se cala. El motor vuelve a hacer el recorrido contrario y se frena completamente. ¿Vale? Eso es lo que llamamos el par máximo, ese valor de ahí. Una vez que paso el par máximo, de aquí hacia la derecha es la zona de funcionamiento estable del motor. Es donde voy a trabajar con el motor. Mientras que la zona previa es lo que llamamos la zona inestable.
no puedo trabajar con el motor nunca en esa zona. ¿Vale? A medida que yo le voy exigiendo una mayor esfuerzo mecánico al motor, le voy poniendo más carga, este punto de funcionamiento iría hacia arriba en la curva. A medida que yo le pido descargo mecánicamente el motor, le pido menos esfuerzo, me iría hacia este valor final que se estaría por aquí, que es el valor de vacío. Cuando vosotros conectáis aquí un motor y no le metéis nada en el eje, la única resistencia que tiene ese motor mecánicamente es la de los propios cojinetes. ¿Vale? No hay nada más que... Bueno, iba a decir del aire del ventilador, si queréis, pero poco más. No tiene nada más que retenga ese movimiento. Este sería el valor máximo que tiene el motor de funcionamiento. Nunca llegaría a cortar con el eje, lógicamente, porque significaría que está girando 3.000 revoluciones por minuto y es imposible. Si yo descargo el motor, me voy hacia abajo. Si lo cargo mecánicamente, me voy hacia arriba. Si se me traba el motor, lo que haría sería cargarlo, hasta llegar a la cresta e iría hacia atrás hasta pararse completamente. ¿Vale? Zona estable del par máximo hacia la derecha, zona inestable del par máximo hacia la izquierda. ¿Dónde funciona de toda esa curva? Funciona donde se iguala el par motriz, que es la curva que nosotros representamos, con otra curva que sería el par resistente, que es esa de ahí. El par resistente depende de la carga que yo ponga. Hay un montón de máquinas que funcionan a par constante, que lo que tienen es un par igual en todo para cualquier velocidad. Por ejemplo, pues no sé, las cintas transportadoras, máquinas de transporte, las máquinas de elevación también tienen un par constante. Luego hay en cambio otras, tipo por ejemplo, no sé, las ventilaciones o las bombas, que tienen un par que hace algo así. El par resistente es cuadrático, hace como una parábola hacia arriba, algo así. Vale, empiezan con un poco par y a medida que le voy metiendo más velocidad, cada vez hacen más par resistente. Bueno, cuando yo diseño una instalación con un motor, tengo que asegurarme que el par de arranque es en todo momento superior al par motor, al menos hasta que supere el par máximo que teníamos ahí. ¿Vale? Si no, no voy a conseguir arrancar el motor. ¿Qué pasa cuando yo alimento un motor con... Bueno, ¿qué pasa con la corriente? Cuando yo estoy alimentando el motor. Bueno, aquí tenéis la curva ya con los puntos todos comentados ahí. La curva intensidad-velocidad. La curva intensidad-velocidad es esa que tenéis ahí. Fijaros que, como venimos diciendo ya y explicamos el otro día, cuando un motor de jaula de ardilla arranca, tiene una punta de intensidad bastante fuerte. Se suele decir que es en torno a 6-7 veces la intensidad nominal, este valor de aquí. Aunque en la gráfica tal como está dibujada no tiene esa proporción, no está de manera proporcional. Esta intensidad se va reduciendo a medida que el motor se acelera hasta llegar al valor de funcionamiento que estaría por ahí. ¿Qué pasa cuando yo cargo un motor? Cuando le exijo un mayor esfuerzo. Si en la curva de par subíamos aquí, pues en la curva de intensidad lo que me sube es la intensidad, ¿no? Si trazo una línea hacia la izquierda, la intensidad es mayor, ¿no? De la intensidad nominal, que está aquí, pasaría a tener la intensidad que me dé ahí en el eje. Es decir, le pido más esfuerzo mecánico, aumenta el par motriz, aumenta también la intensidad que el motor absorbe. Si yo descargo el motor, si estoy con el motor en vacío, es cuando tengo la mínima corriente del motor, ¿no? Me iría a un punto de funcionamiento que estaría a lo mejor por aquí, y es cuando voy a tener la corriente más pequeña, la corriente de vacío del motor. ¿Vale? ¿Esa corriente en qué se invierte? Pues en producir ese giro del motor, en alimentar el campo magnético del motor, en las pérdidas que tenga allí por la potencia de vacío que se corresponde con esa intensidad, serían las pérdidas también que tiene el circuito magnético. No puedo tener menos corriente que la de vacío. ¿Vale? Ese sería el final de la gráfica de intensidad. ¿Esta gráfica qué consecuencias tiene? ¿O para qué me sirve esto? Bueno, darme cuenta que cuando yo arranco un motor, por el circuito de alimentación, por el arrancador, voy a estar metiendo 6 veces la intensidad nominal. El reglamento de baja tensión me limita las corrientes que yo puedo tener en el caso de arranque de un motor. Me dice, ojo, no puedes meter por los cables la intensidad que tú quieras, porque vas a generar una caída de tensión que pueda afectar a otros receptores. Circuitos de alumbrado, por ejemplo, que son los más sensibles a ese tipo de caídas de tensión. Bueno, sobre todo cuando había lámparas de descarga, ¿no? Porque los arrancadores de las lámparas de descarga
hacían que se apagasen. Las lámparas de descarga necesitan una tensión en el arranque elevada y necesitan mantener una tensión equilibrada para que puedan funcionar la descarga en los tubos. Si bajo la tensión se me van a apagar. Donde más se nota, por ejemplo, pues en los fluorescentes, ¿no? ¿Qué más cosas me dice el reglamento? Bueno, para prevenir esas puntas de intensidad que me dañan la instalación, me obliga a sobredimensionar a un 125% los cables de alimentación del motor, considerando las condiciones, el 125 respecto a las condiciones de plena carga. Es decir, cogéis el valor nominal de la placa de características de intensidad del motor y con ese valor calculáis un 125%. No sé si lo expliqué aquí ya el otro día, como estoy explicando además lo mismo el otro curso, igual estoy dando por sentado que expliqué cosas que no os dije. Tema de la potencia del motor, que viene a colación, es importante. La potencia nominal que os aparece en la placa del motor, esa potencia no nos sirve para calcular nada eléctricamente, esa potencia es potencia mecánica. Bueno, no nos sirve, sí nos sirve para calcular una cosa, nos sirve para calcular el rendimiento del motor. Eso es potencia mecánica. Si yo quiero calcular la potencia eléctrica, la potencia que absorbe el motor, lo que tengo que hacer es coger los datos de placa de tensión y de intensidad y coseno de phi. Haría la fórmula esta que ya habréis visto con Pedro, de raíz de 3, tensión de línea, que sería la tensión nominal, por intensidad nominal, por el coseno de phi. Y esto va a ser la potencia eléctrica. Si yo divido la potencia nominal o útil partido de la potencia absorbida y lo multiplico por 100, esto es lo que llamamos el rendimiento del motor. Bueno, esto se hace con el motor y con cualquier máquina, ¿eh? El transformador que vimos antes, que comentamos antes por encima, puede llegar a rendimientos del 98%. Con un motor, haciéndolo funcionar bien, pues me puedo quedar en 80 y algo por ciento de rendimiento. El rendimiento hace referencia a la transformación energética. Yo cojo unos vatios de un tipo de energía y los transformo en otros vatios de otro tipo de energía. Siempre en ese proceso voy a perder. Todo proceso de transformación energética implica pérdidas, ¿vale? Aunque en YouTube os pongan vídeos de movimiento perpetuo y cosas así, creedme que el movimiento perpetuo no existe. Lo han intentado buscar durante mucho tiempo y todavía no se ha encontrado. ¿Por qué? Porque al menos en la Tierra, a lo mejor en el espacio sí que tiras algo y no para, pero en la Tierra, con rozamientos del aire, rozamientos de las cosas y demás, pérdidas de todo tipo en circuitos eléctricos, magnéticos, algo que se mueva de manera perpetua no va a existir. Siempre tenemos ese concepto de rendimiento de la máquina. Potencia que da, partido de... Bueno, lo he puesto al revés, además. Está mal esta fórmula. No, estaba bien. Estoy mayor. Sí, la más alta debajo, por el rendimiento va a estar por debajo del 100%, y la más alta arriba, la nominal o la útil, que se llama, ¿no? En general. Esto puede ser en condiciones nominales o puedo analizarlo en una condición concreta de funcionamiento de la máquina. Los motores no se suelen hacer funcionar a potencia nominal. Por regla general, cuando mejor rendimiento dan es a un 80% de la carga. Es decir, si tenéis un motor de 10 kilovatios, pues lo hacéis que llegue a funcionar hasta dar 8 kilovatios en la parte mecánica, ¿vale? Es cuando las curvas de rendimiento dan un mayor rendimiento al motor. Más cosas del reglamento. Los motores deben de tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación o ocasionasen perturbaciones inaceptables en el funcionamiento de otros receptores. Y nos dice que en general los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deberán estar provistos de métodos de arranque, nos habla de reostatos, dispositivos equivalentes, que no permitan sobrepasar las relaciones de la corriente que tenemos aquí. Vale, normalmente cuando nos vamos a motores de potencia ya más grande tenemos que utilizar algún tipo de arrancador, de sistema de arranque que me reduzca esa punta de intensidad en el arranque. Hoy en día con los variadores pues eso lo tenemos solucionado, porque el variador se encarga ya de que la corriente no sobrepase esos valores. Y ahí tenéis la relación de todas esas cantidades. De ahí es de donde salen los métodos de arranque que aparecen a continuación. Bueno, la fórmula que os puse antes del rendimiento salía ahí, Tengo la manía de, aunque salgan los apuntes, dibujarlo yo al lado.
Pero bueno, lo tenéis ahí tal cual. Bueno, vamos a ver un último detalle en el momento que me queda, el tema de las tensiones. Esto es una cosa bastante liosa, no sé por qué, pero es bastante liosa. Las tensiones que aparecen en la placa del motor, ¿qué significan? En la placa del motor normalmente vais a ver dos tensiones, del tipo de la del ejemplo que aparece ahí. La placa os pone 230/400 y bueno, ya asociadas con esas os va a poner dos valores de intensidad nominal, una que se corresponde con 230 y otra con 400. Siempre que veáis eso, que tengáis un motor por tanto que es bitensión, este valor de aquí es la tensión máxima que soportan las fases del motor, siempre la más pequeña, ¿vale? La más pequeña siempre es la tensión que soportan las fases del motor. Eso quiere decir que yo tengo que asegurarme que nunca voy a meterle a cada fase del motor más de 230. Y aquí viene el lío, ¿no? Tengo una red de 400/230 voltios. Esto es la red, ¿no? La alimentación. Y tengo un motor que en placa me pone 230/400. La pregunta es, ¿cómo lo conecto? ¿En estrella o en triángulo? Vosotros lo tenéis que conectar, no lo vais a hacer en conexión fija, tenéis la caja de bornes, las pletinas y tengo que ponerlo en estrella o en triángulo. La respuesta sería, me estáis diciendo, estrella. Vale, y ahora lo razonamos. Si el motor, la tensión que soporta siempre es la más pequeña, yo tengo que asegurarme de que no le llegan más de 230 a cada fase del motor. ¿Qué pasa si yo lo pongo en triángulo? En triángulo lo que le voy a estar metiendo en una red 400/230 es la tensión compuesta. Un motor en triángulo, la tensión de fase es igual a la tensión de línea. La tensión de fase es tensión de línea, ¿no? La conexión en triángulo. La tensión de línea son 400. 400 no me vale, no puedo conectarlo en triángulo, porque mi motor, hemos dicho, soporta como mucho 230. En cambio, si lo pongo en estrella, la tensión de fase es igual a la tensión simple, que es la tensión de línea entre raíz de 3, ¿no? Aproximadamente 230 voltios. Ahora sí que me vale, ¿no? La respuesta, que le habéis dicho correctamente, es que lo tengo que conectar en estrella. Los motores que tenemos aquí en el taller son 230/400. Por eso, cuando queremos conectar en triángulo, como es el caso de la práctica que estamos haciendo ahora, ponemos ahí el transformador y reducimos la tensión a 230/125, me parece que sale. De esa manera ya puedo conectar el motor en triángulo, porque al ponerlo en triángulo le va a llegar 230, que es la máxima tensión que soportan las fases del motor. Vale. Bueno, quedaros con ese detalle porque es importante. Puedo quemar un motor y aquí se ha dado el caso, ¿eh? Vamos a hacer prácticas, las primeras, donde vamos a conectar a tensión reducida y por tanto el mando lo ponemos entre dos fases, y luego haremos también alguna donde vamos a tener en la alimentación del panel las tres líneas y el neutro, y el mando va a ir entre fase y neutro. En ese caso vamos a estar trabajando a 400 en la parte del motor, tendré que conectar los motores en estrella. Lo cual mejor porque es más fácil de conectar, ¿no? No tenéis que comeros la cabeza con la conexión de principios y final de fase, sino que ponéis los puentes en las salidas, alimentáis por las entradas y está. Bueno, ¿queda claro más o menos esto de las tensiones? ¿O no? El viernes os pongo otros dos para que lo pensemos en un momento. Vale. Bueno, arrancadores para el motor. El que hemos hecho en la práctica me parece que es la 9, el más sencillo, ¿no? El arranque directo. ¿Qué tenemos en un arrancador directo? Pues lo que necesitamos es una protección contra cortocircuitos, que normalmente van a ser fusibles,
un elemento de conexión, que es el contactor, y un elemento de protección contra sobrecargas, que es el térmico. Esto lo vimos cuando vimos la coordinación de las protecciones, hablamos de esto ya. Circuito de mando, bueno, el típico circuito de marcha para realimentación puede ser perfectamente válido. Podría hacerlo mediante un interruptor rotativo también, ¿eh? Aquí en vez de por pulsaciones lo hago con un interruptor rotativo, va directo sin realimentación. Arranque directo solo motores de pequeña potencia, por las razones que ya vimos antes. Arranque directo con inversión de giro. El circuito de fuerza, tengo ahora dos elementos de conexión. Uno que me conecta en una secuencia directa y el otro, el 2, que me conecta en una secuencia inversa. Fijaros, esto creo que también os lo había explicado a vosotros. Lo que hago con el segundo contactor es invertir la fase 1 y la fase 3. Si seguimos esta primera conexión, por arriba está la línea 1, pero por la parte de abajo fijaros que va la línea 3. Y lo mismo con la otra. La tercera que está por arriba, la 3, por la parte de abajo está conectada a la 1. La del medio está conectada al mismo punto. Lo que hago es invertir dos de las líneas, ¿no? Paso de alimentar los devanados del motor con línea 1, línea 2, línea 3, alimentar con línea 1, línea 3, línea 2. ¿Vale? Porque sería una secuencia inversa. Lo que hago con la secuencia inversa es que al alimentar los máximos en las tres fases que vimos antes del motor están en el orden contrario, el motor tiende a girar en sentido contrario. El campo magnético está girando al revés de que lo teníamos en un principio, por lo tanto el rotor se ve arrastrado en sentido contrario. Es algo tan sencillo como eso. ¿Qué problema tiene esta conexión? Que si conecto los dos contactores a la vez, estoy haciendo un doble cortocircuito, ¿no? Entre línea 1 y línea 2. Con lo cual provocaría yo mismo un corto. Eso es por lo que en el mando tenemos que asegurarnos que esos dos contactores son incompatibles. En los esquemas tenemos dibujado, que nosotros no lo montamos, pero sí lo tenemos dibujado aquí, el enclavamiento mecánico, ¿no? La doble medida de seguridad. Enclavamiento eléctrico, que serían estos contactos de aquí, la incompatibilidad que llamamos, y el enclavamiento mecánico, que sería esa pieza que ponemos entre los dos contactores para que no puedan entrar a la vez. ¿Vale? Cada uno con su marcha y su paro. Podría hacerlo también sin pasar por paro, que es utilizando dos contactos de cada uno de los pulsadores, que también me parece que os lo proponía en la práctica de la inversión de giro como mejora, ¿no? ¿Qué hago para hacerlo sin pasar por paro? Cosa que solo se puede hacer con un motor muy pequeñito, porque ya visteis que el golpe que le metemos al motor es considerable. El motor sufre mecánicamente, si le invierto el giro cuando está en marcha, y sufre eléctricamente también porque hay una sobrecorriente en ese momento considerable. Sería algo así, ¿vale? El mismo pulsador, cojo el cerrado como orden de paro y el abierto como orden de marcha. Esa línea discontinua significa unión mecánica, significa que esos dos contactos son parte del mismo componente, son el mismo botón, el mismo pulsador. Bueno, y esto ya lo vamos a dejar, esto no va a entrar. Aquí entraríamos ya en los arranques por reducción de la tensión, la estrella triángulo. Bueno, la estrella triángulo sí lo veremos el viernes muy rápidamente, ¿vale? Bueno, preguntas, dudas. Acordaros que el miércoles que viene hacemos el control. Habrá una parte de cuestionario y otra parte de diseño. El viernes acabamos de explicar lo de la estrella triángulo y hacemos un recordatorio del proceso de diseño y demás. Algún ejemplo rápido. Y el miércoles el examen.